La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos en este domingo 25º del tiempo ordinario. Como les digo, vamos avanzando a prisa o no a prisa, ya depende de cada uno cómo lleva su vida, pero pareciera que vamos rápido, pero es ir viviendo cada día. Ir viviendo cada día es acercarnos a la palabra de Dios, gustar de ella, saborearla cada día, recibir ese alimento que necesitamos para nuestra vida espiritual. Así como necesitamos de la comida, de los tiempos que hacemos de alimentación, así también es necesario el acercarnos a la palabra de Dios, gustar de ella, saborearla, estar bien alimentados, bien nutridos. Necesitamos de la palabra de Dios. Y cuando reflexionamos en ella, los días pasan y transcurren en esa paz y en esa tranquilidad. Y aunque no hubiera paz y tranquilidad por algún problema, alguna dificultad, con la misma palabra podemos encontrar una respuesta a nuestras dificultades. Ahora que estamos en este mes de septiembre, mes de la palabra. Pues bien, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo para iniciar nuestro ejercicio. Recuerden que no podemos iniciarlo sin habernos puesto en las manos del Espíritu Santo. Es el motor que nos impulsa a vivir esta experiencia de fe. Hagamos la oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, hoy ponemos nuestras vidas en tus manos, que este ejercicio que vamos a realizar de la lectio divina sea todo movido de acuerdo a tu voluntad. Abre nuestras mentes para comprenderlo, abre nuestros labios para proclamarlo, pero sobre todo nuestros corazones para vivir la palabra de Dios. Que sea una palabra que quede resonando en nuestro interior, sobre todo que podamos abrir bien el oído, ese efetá, ese ábrete oído, que se pueda pronunciar nuevamente en nosotros para estar atentos y ser obedientes sobre todo a la palabra. Espíritu Santo, en tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Y queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos a acercarnos a la palabra de Dios. Recuerden que hacemos este ejercicio con la Biblia en mano. No se contenten solo con escuchar. Hagamos juntos este ejercicio. Vamos al primer punto de nuestra lectio divina. Nos acercamos ahora a la palabra de Dios, como les decía, Biblia en mano, Evangelio según San Marcos, estamos en este ciclo B, Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, vean, ya vamos ya un poquito más de la mitad, recuerden que son 16 capítulos menos los textos de la Pasión, que no los vamos a leer porque ya los leímos en Semana Santa, solo son pocos capítulos los que nos hacen falta, pero igual también ya nos hacen falta pocos domingos. Entonces, Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Ahí vamos a encontrar el texto para este domingo. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Para que usted lo busque, por favor, en su Biblia, hagamos juntos el ejercicio. Cuesta a los católicos hacerle llevar la Biblia a la iglesia. Como que quedó eso guardado en la mente que solo los protestantes tienen que andar con Biblia en mano. Y a algunos católicos les da pena. Que no nos dé pena agarrar la palabra de Dios, que no nos dé pena acercarnos a la palabra de Dios. Eso no es de los protestantes. Eso es de todo aquel discípulo que quiere estar cerca de su maestro y quiere aprender de su maestro. Por eso hacemos este ejercicio de la lectio divina, para acercarnos a la palabra, para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos, bien alimentados. Bien, ¿lo tiene? Acerquémonos a la palabra de Dios. ¿Qué dice el texto? Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Y saliendo de allí, iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntaba, ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño,
le puso en medio de ellos, les estrechó entre sus brazos y les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros, y tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. Pero Jesús dijo: no se lo impidan, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros está por nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me he emocionado y he leído unos versículos de más, que serán también los versículos que vamos a meditar el otro domingo, pero no hay problema. Esos últimos versículos son del próximo domingo. No hay problema, porque también pues algo nos quería decir el Señor ahora. Fíjense bien, dice que iba de camino por Galilea. Recuerden que antes iba por una comunidad de Filipo, ahora está por Galilea. Él no quería que nadie lo supiera. ¿Por qué? Porque iba enseñando, le dice el mismo texto, porque iba enseñando a sus discípulos. Recuerden que estamos en este discipulado, y en este discipulado Él quiere enseñarle bien a sus discípulos. Va ahí, educando a sus discípulos para que sean eso, verdaderos discípulos, y Él el Maestro. Fíjense bien, porque aquí pareciera que se está repitiendo el texto, pero ya vamos a ver qué es lo que está pasando con la enseñanza de Jesús. Dice él: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. ¿A qué le suena esto? Al domingo recién pasado, cuando les preguntaba Jesús a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego, ¿quién soy yo para ustedes? Y ante esa pregunta, Pedro responde: tú eres el Mesías. Y ante la respuesta, tú eres el Mesías, le dijo: no se lo digan a nadie. E inmediatamente les empezó a hablar de la pasión, el primer anuncio. Ahora estamos en otro anuncio nuevamente de la pasión. Fíjense bien, porque tanto el primer anuncio que Jesús hizo, Pedro se lo lleva aparte para disuadirlo, diciéndole: no te puede pasar esto. Y en el segundo anuncio que Jesús hace de su pasión, de su muerte, resurrección, fíjense bien, le está hablando cosas muy sensibles. Le está diciendo que va a padecer, le está diciendo que va a morir, y les está diciendo que va a resucitar. O sea, son cosas sensibles de su vida. Y los discípulos, en primer lugar, no les parece un escándalo lo que Jesús les está diciendo, y Pedro se lo lleva aparte. Pero los regaña a todos para que les quede claro a todos, porque no solamente era cuestión de Pedro, era para todos. Y luego, hoy día, cuando les vuelve a hablar del anuncio de su pasión, ¿en qué estaban hablando ellos? ¿O qué estaban metidos ellos? Ellos estaban, dice, pensando quién era el más importante. Fíjense bien, les está hablando, insisto en esto porque también nos puede suceder a nosotros. Jesús les está hablando de algo sensible para Él, algo que va a suceder, va a padecer, va a morir y va a resucitar, dice el texto. Les está hablando, y como decía el domingo pasado, les hablaba con entera claridad. O sea, no les estaba diciendo con enredos, se los decía clarito lo que iba a suceder. Pero esto no lo entendían ellos. Es más, iban discutiendo de quién era el más importante entre ellos, quién era el primero de ellos. Como que diciendo: lo que tú dices, Señor, otro día te escuchamos, no, ahora eso no te entendemos, eso que vas a padecer, morir y resucitar. Mejor pensemos quién es el más importante. Qué triste, porque no le están poniendo atención a lo que Jesús dice. Estaban cerrados, su corazón, su mente cerrados, y no estaban poniendo atención a las palabras del Maestro. Por eso entonces Jesús les pregunta: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaron porque, ya les digo, estaban pensando quién era el más importante, quién era el mayor de entre ellos. Entonces él, sabiendo, se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Fíjense bien, porque esto a mí siempre me ha gustado muchísimo, porque tenemos la idea que el Señor quiere que seamos segundones, o pareciera que el Señor, cuando se mal entiende el texto o se lee de aprisa el texto, pareciera que Jesús quisiera que fuéramos de baja autoestima o segundones, y en ningún momento. Él dice: el que quiera ser primero, y el Papa Francisco lo dice y lo repite constantemente, primerear.
El que quiera ser primero, dice él, que sea el último de todos y el servidor de todos. El que quiera ser primero, que sea el primero entonces en servir. El que sea el primero en amar. El que sea primero en perdonar, ¿no? El que sea primero en servir, dice él. Y luego, va a decir el texto, y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos, fíjense bien, y le dijo, toma al niño, lo estrecha entre sus brazos, no solamente es que decir, miren ese niño, pues hay que ser como él, no. Lo toma, lo estrecha, dicen la tradición que ese niño posiblemente era San Ignacio de Antioquía, un gran santo dentro de la iglesia. Dicen algunos que posiblemente era él, Ignacio. Y vaya que fue creciendo en esa entrega. Después de sentir ese abrazo grande de Jesucristo, él creció en santidad. Y no es para menos, ¿no? El que se siente abrazado, el que se siente amado por el Señor, tiene que crecer en santidad. El que no siente amor, lo que siente es temor. Y el temor detiene, paraliza y aparta del proyecto de Dios. Por lo tanto, el Señor siempre dice, no tengas miedo. Pero bueno, entonces veamos. Y dice, lo estrechó entre sus brazos y les dijo, el que reciba a un niño como este, en mi nombre a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado, el que me recibe. ¿Y qué se recibe al niño? No, se recibe la palabra. El que recibe a un niño, el que recibe la palabra, dirá el Señor, el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Es recibir la palabra, es la inocencia de la palabra, es la dulzura de la palabra. Ya dejen de estar pensando en tantas cosas, no, recíbanme a mí, abrácenme a mí, dice el Señor. Es abrazar en lo que el Señor nos está diciendo. Y ese abrazar lo que el Señor propone desde el sufrimiento, desde la muerte, pero sobre todo desde la resurrección y desde el servicio, desde luego, ¿no? Pues bien, y ahí entonces terminaría el texto para este domingo, porque como les decía, yo tomé unos versículos de más. Cuando Juan llega y le dice, hay alguno que está haciendo algo en tu nombre, no se lo prohíban. Muchas veces se entra en esos celos y en esas envidias en la fe y no debería ser posible. Pero bien, entonces ya vimos el texto, ya vimos la realidad, Jesús que está enseñándole a los discípulos, les está hablando de su pasión, no le ponen atención, están pensando quién es el primero. Jesús le dice que hay que abrazar la palabra, porque es recibirle a Él en la palabra, para comprenderla y sobre todo para vivir una experiencia de santidad en el discipulado. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina para aplicarlo en nuestras vidas. Queridos hermanos, después de haber leído el texto y ver algunos puntos, nos toca preguntarnos ya ahora para nosotros que ante lo que el Señor nos anuncia, y ya lo dijo en el domingo anterior, cuando decía, que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, ante eso pareciera que nos suena muy pesado. Y esto de sonarnos pesado, es mejor pensar en otras cosas y no en lo que el Señor nos está proponiendo. El Señor nos pide una renuncia a nosotros mismos, el Señor nos pide cargar la cruz, el Señor nos pide seguirle. Pero parece que eso suena como escandaloso y esto del padecer no gusta mucho hoy día. Pareciera que predomina más la teología de la prosperidad que mucho pregonan los protestantes, esa teología de tienes que salir adelante, tienes que triunfar, y ya esto de sufrir no nos gusta y esto de padecer no nos gusta, y cuando se habla de estos temas mejor callemos y hablemos de otra cosa, porque es lo que sucedió también con los discípulos. Cuando Jesús les está hablando del padecer, del sufrir, del morir, no le ponen atención. Ya es la segunda vez que se lo está diciendo. Ya lo escuchamos el domingo pasado y Pedro lo reprende. Escuchamos ahora y ellos pensando en otra cosa. Su mente embotado en lo que Jesús está diciendo, como que Jesús está hablando solo, y ellos pensando en quién era el primero entre ellos. Y quizá eso nos puede suceder a nosotros también. Estar más entretenidos en otras cosas y no precisamente en lo que el Señor quiere de nosotros. Y eso es un riesgo y es también una tentación del maligno. Él que nos puede embotar la mente haciéndonos pensar en otras cosas, en nuestras necesidades, en nuestras realidades, y muchas veces quizás nos quedamos viendo solamente nuestro ombligo y no nos quedamos viendo lo que el Señor quiere y nos está pidiendo hoy día.
El quedarnos viendo en nuestro ombligo es ver solamente lo que me compete a mí, lo que me puede importar a mí, en lo que yo me puedo verme beneficiado en las cosas de la vida y no precisamente en lo que el Señor nos pide. Eso es una tentación del enemigo. Creer que solo es mi realidad y lo que me puede interesar a mí y lo demás sale sobrando. Y podemos quedarnos como los discípulos pensando quién es el más importante entre ellos, quién es el primero. E insisto en ese punto porque es clave. Fíjense bien, es la segunda vez que Jesús les está hablando de su sufrimiento, de su padecer, de su morir, y no le están poniendo atención. Qué triste para el corazón de Jesús en ese momento, ¿no? Sentir que lo que dice no le ponen importancia, no le están dando la importancia de vida. Y eso no solamente suele suceder con Jesús, sino hoy día, con los discípulos, sino también hoy día con nosotros. No le ponemos atención a lo que el Señor nos está diciendo. Fíjense bien, vamos a la Eucaristía. Llegamos a la Eucaristía y cuando comienza la homilía pareciera que no es con nosotros. Yo le digo a la gente que no va a extrañar que un día me acerque con una jarrita con agua bendita y el hisopo y decirle a cada uno: descanse en paz, echar un poquito de agua, ¿no? Descanse en paz, porque estamos en la iglesia, pero muchas veces llegamos y estamos de cuerpo presente, pero nuestro pensamiento, nuestra mente anda perdido, andamos embotados, andamos pensando en otras cosas, pero no precisamente en escuchar la palabra de Dios. El Señor nos está hablando por medio de su palabra y nuestra mente volando, nuestra mente perdidos, ¿no? Y necesitamos estar ahí. Fíjense bien que muchas veces nosotros llegamos a la Eucaristía con reloj en mano. Llegamos ahí viendo a qué hora termina el Padre. Y con esto que el Papa nos ha pedido que las homilías sean breves, pero como que lo han tomado con tanta insistencia porque queremos que la misa solamente sea algo express, que la misa termine rapidísimo, ¿no? Entonces, ¿a qué hora termina el Padre? ¿A qué hora termina el Padre? ¿A qué hora termina el Padre? Porque me quiero ir. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo atención a las palabras del Señor. Y entonces atajamos, y el Papa dice esto de las homilías breves: sí, es que mi párroco se larga, sí, es que, ¿por qué no dejar escuchar la gracia del Señor? Claro que tenemos que ser breves nosotros, pero tenemos que dejar que el Señor nos hable a nosotros. ¿Por qué callar la voz del Señor? ¿Y por qué callarla y estar pensando en otras cosas, entretenidos en otras cosas? Decía de un sacerdote predicador que muchas veces cuando llegamos a la Eucaristía nos volvemos expertos en pintura, nos volvemos expertos en electricidad, nos volvemos expertos en remodelación, porque empezamos a ver la iglesia, empezamos a decir: esa pared le falta pintura, a esa lámpara se miraría mejor de este otro focos, la luz está muy tenue, que aquí empezamos a ver todo y empezamos a querer darle vuelta a la iglesia en nuestro pensamiento. Y precisamente cuando el Señor nos está hablando por medio de su palabra en la homilía, y no ponemos atención. Por eso es necesario comprender lo que el Señor está diciendo, y sobre todo no solamente comprenderlo, sino vivirlo y asimilarlo. Ese que el Señor está diciendo que va a padecer, que va a morir, que va a resucitar, tenemos que comprender qué significa eso, porque es el misterio de nuestra fe. De no comprenderlo, entonces estaremos dándole vuelta a otros asuntos y no precisamente a lo que el Señor quiere. Y ante eso, dice el Señor, tenemos que abrazar la palabra. Ahora que estamos en este mes de la palabra, tenemos que abrazar la palabra, tenemos que gustarla, que no nos dé miedo acercarnos a la palabra, gustarla para comprender lo que el Señor quiere. ¿Qué hay en tu pensamiento ahora? ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que entretiene tu pensar? ¿Es Dios? Como dice un canto, ¿no? ¿Estoy pensando en Dios? ¿Estoy pensando en su amor? ¿O estamos pensando en la mundanidad? ¿Estamos pensando en las cosas que el mundo nos ofrece? Que sea estar pensando en Dios, que nuestro pensamiento se centre en Dios, que estemos pensando en el amor de Dios y en lo que el Señor nos está pidiendo, de negarnos a nosotros mismos, de cargar con la cruz, de seguirle, de comprender que necesitamos morir al pecado para poder resucitar con Él, comprender el misterio de amor. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Este tercer punto es la oración. Vamos ahora con el texto orarlo, ¿no? Ya lo leímos, ahora vamos a orar a través del texto. ¿Qué me hace decir a mí el texto? No es porque se me ocurrió orar por alguna necesidad que tengo. Ya para ello tendremos tiempo, pero ahora es orar de acuerdo a lo que nos está diciendo la palabra, ¿no? De lo que hemos leído, vamos a orar. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, que nos has regalado esta palabra, segundo anuncio de tu pasión,
y no lo comprenden los discípulos. Y es quizá nuestra realidad hoy día, Señor, que no hemos comprendido este misterio de amor, que no hemos comprendido que tú nos pides hoy morir al pecado para poder resucitar contigo. Ya no es tu vida, porque ya diste la vida por nosotros, ya moriste en la cruz, ya has resucitado, pero ahora pides a nosotros que lo hagamos. Y quizás nos parece escándalo y mejor pensar en otras cosas. Sobre todo cuando se nos habla de la cruz, como que eso no va con nosotros, y del morir, como que no queremos comprenderlo, Señor, y embotamos nuestra mente y quedamos alejados del proyecto que tú quieres. Por eso, unidos a todo lo que hemos venido escuchando estos domingos, que se puedan abrir nuestros oídos, Señor. Ese efatá, que se abra en nuestro oído para escuchar atentos tu palabra, Señor, para no estar embotados, para comprender qué es lo que quieres de nosotros. Que negarnos, que morir a nosotros mismos, para poder dar lugar a tu corazón, a tu gracia en nuestros corazones. Que lo podamos comprender, Señor. Que nuestra mente no esté embotada, Señor, pensando en otras cosas. Y comprender que sí, ciertamente nos pide ser primero, pero primero es en servir, primero es en amar, primero es en perdonar, primero es en mostrar misericordia. Y sobre todo, Señor, que hoy nos pides que abracemos tu palabra, que abracemos ese misterio de amor para poder comprender y vivir en santidad día tras día. En tus manos quedamos, Señor, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Este último punto ya es la acción. Ya hemos leído el texto, ya lo meditamos, ya oramos. Recuerde que aquí damos algunos lineamientos. No es esto precisamente lo que te puede decir a ti. Quizá hoy dijeron ustedes, no, pues a mí me dijo otra cosa. Bendito sea Dios, no, aquí no nos vamos a pelear. No hay pensamiento único. A ti te está diciendo algo el Espíritu Santo, pues aprovecha eso que te dice para que lo puedas comunicar. Quizá otra persona le dirá algo diferente, bendito sea Dios, aquí no nos vamos a pelear. Aquí nadie puede decir, no, es que lo que dijo el Padre es lo único. No, jamás, no pretendo eso, al contrario. Entonces mutilaríamos la acción del Espíritu Santo, es dejar que el Espíritu Santo hable en nosotros. Y esto que nos dice es comunicarlo luego. Esto que vivimos, esto que vamos aprovechando, es comunicarlo y darlo a conocer a los demás. Queridos hermanos, cuidado, cuidado. Cuando el Señor nos está hablando de su misterio de amor, no estemos pendientes de otras cosas. Pidámosle, Señor, que pueda centrar mi atención en ti, que pueda poner toda mi vida en lo que me estás diciendo, que no sea un escándalo para mí, sino que pueda asumirlo con responsabilidad. Queridos hermanos, que esta experiencia de la lectura divina nos ayude a vivir en santidad. Recuerden que seguimos en este mes de septiembre, mes de la palabra, acerquémonos a ella y sobre todo seguimos también en nuestro mes patrio, que podamos ser buenos ciudadanos haciendo lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. Bendiciones para todos.